A propósito de populismo y de populistas, en el año 2013, el señor Joseph Stiglitz, economista, premio Nobel 2001 de Economía, escribió en el periódico El País de España un artículo interesantísimo titulado "Los populistas a veces tienen razón". Ese trabajo yo lo he citado varias veces, reitero, es del año 2013, de julio de ese año. Y yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos de este importante artículo, como suelo hacerlo en muchas ocasiones. Comienza diciendo lo siguiente: los países en desarrollo con frecuencia se les sugiere o se les ordena emprender reformas recomendadas por expertos, entre comillas lo pone él, llamados tecnócratas, a menudo con el respaldo del Fondo Monetario Internacional. La oposición a las reformas que proponen suelen ser tachadas de populista. Oigan bien, la oposición a las reformas que proponen suele ser tachada de populista. Los países que no adoptan estas reformas son acusados de pusilánimes o carentes de voluntad política y pronto sufren las consecuencias, unos tipos de interés más elevados cuando solicitan préstamos al extranjero. Le ponen el agua lejos cuando no aceptan eso que Stiglitz denomina, con toda razón, imposiciones. Pero analicemos algunas de esas propuestas tecnocráticas. Con frecuencia, muchas están más fundamentadas en la ideología que en la ciencia económica. Claro está, los tecnócratas pueden lograr que una central eléctrica funcione mejor. El objetivo es sencillo: producir electricidad al menor precio posible. Esto es ante todo una cuestión de ingeniería, no de política. En este sentido, las políticas económicas no suelen ser tecnocráticas, implican compensaciones. Algunas provocan un aumento de la inflación, pero un menor desempleo. Unas ayudan a los inversores y otras a los trabajadores. Los economistas denominan óptimo de Pareto a aquellas políticas en las que nadie puede mejorar sin que alguien empeore. Si una política es mejor que todas las demás para todo el mundo, es decir, que no tiene alternativas óptimo de Pareto, se le llama dominante de Pareto. En efecto, si las opciones entre las diversas políticas fueran exclusivamente paretianas, es decir, si nadie empeorase al elegir una política en lugar de otra, serían puramente técnicas. Pero en realidad existen pocas opciones de políticas paretianas. En cambio, algunas políticas son mejores para ciertos grupos, pero peores para otros. Políticas distintas benefician y perjudican a grupos distintos. En Asia Oriental, por ejemplo, las operaciones de rescate del Fondo Monetario Internacional ayudaron a los prestamistas internacionales, pero afectaron severamente a los trabajadores y a las compañías locales. Unas políticas diferentes podrían haber significado un mayor riesgo para los acreedores internacionales, pero menor para los trabajadores y las empresas locales. Decidir qué política debe escogerse implica una elección entre diversos valores, no solo cuestiones técnicas sobre qué política es mejor, de acuerdo con un sentido moralmente indiscutible. Estas elecciones entre valores son decisiones políticas y no deben quedar en manos de los tecnócratas.
Claro está, o sea, los políticos deben decidir qué medidas adoptar cuando hay unos que son beneficiarios y otros que son los afectados. Y entonces ver qué es lo que más conviene. Cuando una política perjudica claramente a las grandes mayorías y perjudica al país como tal, entonces esa política es sencillamente inadmisible o debería ser inadmisible. Pero se imponen simple y llanamente por imposiciones, que es lo que hizo durante muchos años el Fondo Monetario Internacional con la ayuda de otros organismos internacionales. Sigue diciendo, claro está, existe un margen para el análisis técnico, incluso cuando el elemento central de una decisión es de naturaleza política. A veces los tecnócratas pueden contribuir a evitar políticas inferiores de Pareto, es decir, políticas que hacen que todo el mundo salga perjudicado. En ocasiones, algunas políticas pueden favorecer tanto el crecimiento como la igualdad, y la labor de un buen economista es buscarlas. El problema es que muchas de las políticas que los tecnócratas presentan como si fueran óptimos de Pareto, en realidad son imperfectas y provocan que muchas personas, en ocasiones países enteros, se vean perjudicados. Fijémonos en los numerosos ejemplos de privatización y desregulación de inspiración tecnócrata de los años 90. Así, con frecuencia, las reformas bancarias requirieron la ayuda por parte de los gobiernos y dejaron a unos pocos mucho más ricos, pero a los países mucho más pobres. Estos fracasos sugieren que debemos tener menos confianza en las supuestas capacidades profesionales de los tecnócratas, o no tanto como la que ellos tienen en sí mismos. Claro está, dice más adelante, algunas de las críticas a las soluciones de los tecnócratas pueden deberse a una postura populista, pero en ocasiones contienen apreciaciones que los tecnócratas en sus torres de marfil, generalmente educados en Estados Unidos, no captan. Y es verdad, ha habido gobiernos populistas que han tomado medidas en nombre de los intereses populares, que lo único que hacen es que los apuntalan a ellos, pero que perjudican al pueblo. Y no me estoy... pueden incluir ahí entre esos al señor Maduro. Sigue diciendo, tomemos el caso de México, donde una propuesta para aumentar los ingresos fiscales mediante impuestos sobre los alimentos y las medicinas consumidos por los pobres fue lógicamente rechazada por un parlamento democrático que debe rendir cuenta ante sus electores. Rechazar esta propuesta no fue un caso de populismo desenfrenado. El problema estaba en la propuesta. El asunto es que cada vez que se rechazaba una fórmula fondo monetarista, entonces ahí venían los calificativos de populismo, de obstruccionista, de gente irresponsable, de gente que no tiene visión, y todas esas cosas que nosotros vivimos aquí. Y eso lo critica el señor Stiglitz. Por eso yo decía que eso de populismo es una expresión que se ha venido utilizando despectivamente para etiquetar, para estigmatizar, para descalificar, cuando en realidad lo que en muchos casos se trató de resistencias naturales, de resistencia a lo que en realidad eran políticas, imposiciones que tenían unos efectos muy perniciosos para nuestros pueblos y para los intereses nacionales. Vamos a hacer la otra pausa, volvemos en un momentito.